Hola, mi nombre es César Ochoa. Voy a intentar explicarte qué son las neurociencias aplicadas a la educación física y a deporte. Ahora iniciaré con un pequeño video como una manera introductoria de lo que son las neurociencias en sí. Vamos. Bueno, entonces trataré de explicar qué cosas son las neurociencias. Las neurociencias estudian los diferentes elementos que conforman el sistema nervioso y cómo la interacción entre ellos integran las bases neurobiológicas de nuestro comportamiento. Dicho de otra forma, es un conjunto de disciplinas científicas que estudian principalmente cuatro aspectos. ¿Cuáles son esos cuatro aspectos? Pues estos. A nivel de estructuras, a nivel de funciones, a nivel de bases moleculares y a nivel de patologías. Yo recomiendo, para una mejor comprensión, estudiar estos cuatro aspectos de una forma aislada, para que después de ello podamos lograr un punto de vista más general. Cada uno de estos cuatro aspectos son, digamos, múltiples caminos que nos llevarán a un mismo destino, pero es muy importante que primero comprendamos cada uno de ellos de forma pues, muy particular. Por ejemplo, a nivel de estructuras, podemos estudiar a los lóbulos, acá están, lóbulo parietal, frontal, temporal, occipital, que cada uno tiene una tarea y un fin, y al conjuntar todos estos lóbulos, pues cumplen diferentes funciones. Y como estructuras en sí, como el nombre de este aspecto lo dice, pues podemos citar algunos órganos del sistema nervioso, como por ejemplo acá vemos al hipocampo, que tiene que ver con el aprendizaje y la memoria, a la amígdala, que está por acá, por otro lado, que pues esta regula respuestas emocionales. Si nos fuéramos al siguiente aspecto, que es a nivel de funciones, pues por ejemplo, la memoria requiere de diferentes estructuras. Miren, acá está un niño tratando de memorizar tanta cosa. Entonces decía, requiere muchas estructuras para poder funcionar correctamente, y sin ella no podría haber un aprendizaje adecuado. Funciones, por ejemplo, como la memoria, la motivación y la cognición en sí existen gracias a la interacción de todas estas estructuras, que lo mejor es estudiarlas de manera independiente, como decía, para que posterior a ello, al unirlas, logremos un mejor entendimiento de cómo es que se generan muchas de estas funciones. El tercer aspecto, pues son las bases moleculares. Estas tienen mucho que ver con las estructuras, como son los neuroquímicos, acá podemos ver todos estos neuroquímicos y las hormonas, y si quisiéramos profundizar mucho más en ellas, sería con la genética y la biología molecular. Un ejemplo para que esto quede más claro, como por ejemplo, eh, es la formulación de una pregunta que nos haríamos, que es, ¿cuál es la base molecular de la motivación? Pues bueno, la respuesta es que esto se da a nivel químico gracias a ciertos neurotransmisores. Y de este lado en colores podemos notar pues varios neurotransmisores y sus funciones. Entonces, con estas bases moleculares podemos entender la neuroquímica de nuestro cerebro y cómo los neurotransmisores envían señales que logran diferentes efectos en nuestro organismo. Y si habláramos de hormonas, pues la endorfina es la que nos hace sentirnos felices, por ejemplo, acompañada de la oxitocina, así como la dopamina, que es la que nos motiva y da placer. Solo por mencionar algunos ejemplos, pues podría mencionar más, pero no es el caso ahora, nos llevaría mucho más tiempo. Por último, el cuarto aspecto, que son patologías, pues todo lo que mencioné anteriormente nos conduce a entender mejor estas patologías y así implementar desde un punto de vista, como profesores y entrenadores, estrategias de intervención para poder ayudar a nuestros alumnos. Es decir, gracias a las neurociencias podemos entender por qué no funciona bien algo. Por ejemplo, problemas de dislexia, problemas de torpeza motora, que bueno, todas estas necesitamos que funcionen bien, ¿no? Y para poder lograr mis objetivos, pues tendría yo que entender qué es lo que está pasando en esta cuestión de índole escolar o deportivo. Pues bien, como puedes darte cuenta entonces, las neurociencias son complejas y al entenderlas podemos saber más del porqué de ciertas conductas, de emociones, respuestas motrices, etcétera. Entonces, pues vamos a repasar muy rápido que estas neurociencias estudian estructuras, que son órganos, sistemas nerviosos, bases moleculares, funciones, patologías. Ok, pues por ahora lo dejaré aquí. Pues bueno, ya expliqué qué son las neurociencias de una manera un tanto esquemática y muy generalizada, porque como se habrán dado cuenta es un tema muy complejo
y que nos llevaría muchísimas horas, pero además de que es muy interesante. Entonces, más adelante trataré de explicar más cuestiones al respecto en los ámbitos que a nosotros nos compete principalmente, que son en el ámbito educativo y en el ámbito deportivo. Espero que haya explicado y que les haya sido de interés. Nos vemos pronto. Adiós.